El misterio del paso de Dyatlov, un vistazo a la oscuridad. El incidente del paso de Dyatlov sigue siendo una de las historias más terroríficas y misteriosas del siglo XX, que aún hoy desconcierta a los investigadores. En 1959, un grupo de 9 esquiadores experimentados emprendió un viaje por las laderas nevadas del norte de los Urales. Su objetivo era el monte Otorten, un pico remoto y desafiante. El grupo estaba formado por jóvenes estudiantes, todos ellos en buena forma física y curtidos en este tipo de expediciones. Sin embargo, este viaje resultaría fatal. Todos los miembros del grupo murieron en circunstancias horribles y extrañas que siguen siendo un misterio. Nadie ha sido capaz de explicar qué les hizo huir de su tienda en mitad de la noche para perecer en la gélida naturaleza. Los inquietantes detalles de la tragedia han contribuido a crear un aura escalofriante en torno a este incidente. La expedición comenzó en enero de 1959. El grupo, dirigido por Igor Dyatlov, estaba muy animado. Los diarios y fotografías tomados en los primeros días del viaje revelan un sentimiento de camaradería y calma mientras navegaban por el duro paisaje. Escalaron crestas montañosas, desafiaron vientos helados y tormentas de nieve, pero siguieron adelante con confianza. La última foto tomada por el grupo muestra rostros sonrientes sobre un fondo de picos nevados. Era su último día a salvo. Al día siguiente, desapareció todo rastro del grupo, y semanas más tarde, el mundo se enfrentaría a uno de los misterios más espeluznantes de la historia del alpinismo. Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, sus amigos y familiares dieron la voz de alarma. El 20 de febrero se lanzó una misión de rescate. Lo que los buscadores encontraron en el último campamento del grupo superó sus peores temores. La tienda, que debería haber sido un refugio seguro, estaba rajada por dentro, como si el grupo hubiera huido aterrorizado. Habían abandonado la tienda a toda prisa, casi sin ropa, algunos incluso descalzos, a pesar de que la temperatura era muy inferior, a menos 30 grados Celsius. Los primeros cadáveres se descubrieron a cientos de metros de la tienda, cerca de la linde del bosque. Los encontraron en la nieve, escasamente vestidos, como si hubieran muerto congelados. Todos los cuerpos se encontraron en posturas extrañas, como si huyeran de algo invisible. Otros cuerpos aparecieron semanas después, enterrados bajo la nieve en un barranco. Algunas de las víctimas presentaban graves lesiones internas, costillas y cráneos fracturados, pero sin signos externos de traumatismo que pudieran explicar tales daños. A una mujer le arrancaron la lengua, lo que añadió un elemento aún más aterrador a la tragedia. Cuando se examinaron los cadáveres, se encontraron restos de radiación en la ropa de algunas de las víctimas. Este descubrimiento alimentó numerosas teorías conspirativas. ¿Cuál pudo ser la fuente de la radiación? Hubo rumores de experimentos militares secretos en la región, posiblemente relacionados con las muertes. Los montes Urales eran un campo de pruebas para nuevas armas, pero nunca han aparecido pruebas concretas. Los residentes locales también informaron de extrañas luces en el cielo la noche en que desapareció el grupo. Algunos testigos afirmaron haber visto orbes brillantes que se movían rápidamente por el cielo nocturno, para luego desvanecerse detrás de las montañas. Estos relatos alimentaron aún más las sospechas de una implicación militar. Pero, ¿qué pudo provocar que el grupo abandonara repentinamente su tienda presa del pánico? Algunas teorías sugieren que el grupo de Dyatlov podría haberse encontrado con algo antiguo y malévolo, oculto en las profundidades de las montañas. Según las leyendas de los Mansi, los habitantes indígenas de la región de los Urales, las montañas por las que se aventuró el grupo se consideran sagradas. Creían que allí residían los espíritus de sus antepasados y que cualquier intrusión podía despertar fuerzas malignas. Los Mansi
creían que el grupo había entrado en territorio prohibido, perturbando el equilibrio entre los vivos y los muertos. Las huellas encontradas cerca del lugar de la tragedia no se parecían a las humanas. Algunos investigadores especularon con la posibilidad de que criaturas extrañas o incluso los propios espíritus de la montaña hubieran atacado al grupo. Otra teoría tiene que ver con antiguos rituales chamánicos que podrían haberse celebrado en la zona. Algunos creen que el grupo, sin darse cuenta, se convirtió en víctima de chamanes que protegían sus tierras sagradas de intrusos. Es posible que estos rituales invocaran a las fuerzas naturales para eliminar a quienes se aventuraran en zonas prohibidas. Por supuesto, no son más que teorías, pero la extraña naturaleza del incidente deja lugar a explicaciones sobrenaturales. En los años siguientes, el incidente del paso de Dyatlov se convirtió en un misterio mundial. Investigadores tanto rusos como extranjeros han seguido investigando el caso, pero cada nuevo examen parece plantear más preguntas que respuestas. En 2020, las autoridades rusas concluyeron oficialmente que las muertes del grupo se debieron a una avalancha que les obligó a huir despavoridos de su tienda. Sin embargo, esta explicación no explica muchos de los extraños detalles: la radiación, las lesiones internas sin heridas externas, las extrañas luces en el cielo y el inexplicable estado de los cuerpos. En años posteriores, incluso personas que se aventuraron al paso de Dyatlov después de la tragedia han informado de haber experimentado fenómenos extraños. En un caso, un grupo de turistas que visitó el lugar en 2019 desapareció durante varios días. Cuando los encontraron, no podían explicar lo que había ocurrido, pero estaban seguros de haber visto sombras extrañas que les seguían por las montañas. Habían abandonado su campamento, al igual que el grupo de Dyatlov, y vagaban sin rumbo, atenazados por un miedo inexplicable. El paso de Dyatlov sigue siendo un lugar de incalculable horror. Las montañas siguen atrayendo a aventureros y buscadores de misterios, pero los residentes locales siguen advirtiendo de los peligros que acechan. Tal vez exista algo en estas tierras que desafía la comprensión humana, algo que la ciencia no puede explicar. Malditas o sagradas, estas montañas albergan uno de los enigmas más aterradores, uno que asusta no con lo que se conoce, sino con lo que aún se desconoce. La sombra en Pripyat, el operador desconocido. En 1986, después del desastre nuclear de Chernóbil, miles de personas se vieron obligadas a evacuar, abandonando todo en la zona de exclusión. Pripyat, que una vez fue una ciudad soviética próspera, se convirtió rápidamente en un monumento espeluznante a la tragedia, congelada en el tiempo. Se erige como un símbolo sombrío de uno de los peores desastres industriales de la historia. Pero además de la radiación persistente, se dice que Pripyat guarda algo más, algo que aterroriza incluso a los exploradores más audaces que se atreven a adentrarse en sus ruinas desiertas. En 1997, un pequeño grupo de exploradores urbanos, estudiantes de Kiev, decidió pasar unos días en Pripyat, capturando imágenes documentales de la ciudad abandonada. Eran 4 de ellos, y trajeron una cámara de video, un mapa y algunas baterías de repuesto. Jóvenes y confiados, partieron hacia Pripyat bajo la oscuridad, con la esperanza de evitar la seguridad y entrar en la zona de exclusión sin ser detectados. La primera noche pasó sin incidentes. El grupo montó campamento en uno de los muchos edificios de apartamentos abandonados, tomando nota de viejos periódicos soviéticos y muebles cubiertos de polvo. Filmaron todo lo que vieron: las escuelas abandonadas, un parque de atracciones en descomposición, tiendas vacías y edificios sin vida. En la segunda noche, decidieron quedarse en un rascacielos que una vez fue hogar de los trabajadores de la planta de Chernobyl. Conocido entre los exploradores como la Casa Roja, el edificio de 9 pisos tenía una reputación de sucesos extraños. El grupo se dirigió al 8º piso,
donde encontraron un apartamento relativamente limpio y se acomodaron para pasar la noche. Pero mientras la ciudad yacía en silencio, comenzaron a escuchar algo extraño, pasos que resonaban débilmente por el oscuro pasillo. Lo ignoraron, suponiendo que eran solo los sonidos de un edificio viejo, reaccionando al frío de la noche. Uno de los miembros del grupo, Sasha, colocó la cámara en el pasillo, dejándola grabar durante la noche, con la esperanza de capturar cualquier sonido o movimiento misterioso. A la mañana siguiente, la cámara seguía grabando. Cuando revisaron las imágenes en su habitación de hotel en Kiev, lo que vieron los horrorizó. Las imágenes mostraban el pasillo oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna. Pero en un momento, la cámara capturó la figura de un hombre que se movía lentamente hacia ella. El hombre llevaba un overol de la época soviética, con una capucha sobre la cabeza, aunque una luz tenue brillaba desde los vacíos donde deberían haber estado sus ojos. La figura sombría se detuvo directamente frente a la cámara, mirando fijamente el lente. La mayor parte de su rostro estaba cubierto, pero parecía que murmuraba algo, un susurro bajo y casi inaudible. Algunos de ellos pensaron que podría haber sido otro explorador vagando por el mismo edificio, aunque recordaban no haber visto a nadie más la noche de su visita. Luego, al inspeccionar más de cerca, se dieron cuenta de algo escalofriante. Recordaban claramente que las puertas de su apartamento en el 8º piso estaban cerradas esa noche, y las imágenes solo mostraban un pasillo vacío. Sin embargo, cuando la figura apareció en la cámara, las puertas estaban entreabiertas. Varios entusiastas de lo paranormal especularon que la figura podría haber sido un operador que murió durante la evacuación o una de las víctimas del desastre que nunca dejó la ciudad. Después de esa noche, Sasha, el que había colocado la cámara, no pudo deshacerse de la sensación de que alguien lo estaba observando. Extraños sueños comenzaron a perseguirlo casi todas las noches. En esos sueños, se encontraba de pie en el mismo pasillo vacío, bañado en una luz extraña, con el mismo hombre, cuyos ojos vacíos se fijaban en Sasha, de pie en la puerta, solo mirando. Los otros 2 miembros del grupo dejaron de visitar la zona de exclusión por completo, alegando que no podían deshacerse de una intensa sensación de inquietud que los seguía a todas partes. Uno de ellos incluso buscó la ayuda de un terapeuta, ya que comenzó a escuchar voces susurrantes débiles cada vez que estaba solo. Cada miembro describió estos susurros de manera similar, débiles e indistintos, como estática de radio, con una sola palabra repetida: ven o regresa. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una leyenda urbana entre los exploradores que visitan la zona de exclusión de Chernobyl. Se refieren a la figura desconocida como la sombra de Chernobyl. Los investigadores locales creen que la figura es el espíritu de un trabajador que pereció en el desastre, pero que nunca pudo salir de la zona, ahora maldito para guardarla. Otra teoría es que podría ser uno de los muchos liquidadores que nunca regresaron a sus familias, obligados a quedarse para siempre dentro de los límites de la zona de exclusión. Se rumorea que si ves la sombra en Pripyat, es mejor irte inmediatamente, ya que su presencia es una señal de peligro. Una vez que aparece en tu cámara o captas el borde de tu visión, comenzará a visitarte en tus sueños, llamándote de regreso a la zona de exclusión, o esperando hasta que encuentres una manera de liberarte de su maldición. Hospital 9, un pasillo sin fin. En 1988, en una pequeña ciudad al sur de Varsovia, Polonia, se encontraba el Hospital número 9, que durante mucho tiempo se había ganado una mala reputación entre los lugareños. Construido en la década de 1940, este hospital estaba destinado a los enfermos graves y a quienes no podían recibir atención en otros centros médicos. Se convirtió en el hogar de los casos más difíciles, donde a los pacientes solo se les daba una última oportunidad de sobrevivir. Con el tiempo, el hospital se convirtió en un lugar donde incluso enfermeras y médicos
empezaron a susurrar sobre sucesos inexplicables que se hacían cada vez más frecuentes. Gritos procedentes de salas vacías, sonidos extraños como susurros o pasos que te seguían por los pasillos. Todo esto se convirtió en parte de la vida cotidiana del personal. Y aunque muchos intentaban explicar estos fenómenos por el cansancio o el estrés, cada año los mitos sobre el hospital se hacían más reales y cada vez era más difícil atreverse a trabajar aquí. Anita, una joven enfermera, hacía turnos de noche en la tercera planta del hospital, donde se encontraban los pacientes más graves, pacientes con enfermedades incurables que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Sus tareas se desarrollaban con normalidad hasta aquella fatídica noche. Era una de esas noches en las que no había una sola nube en el cielo y el aire estaba cargado, como si una sombra negra se cerniera sobre la ciudad. A las 2:30 de la madrugada, una señal procedente de la habitación 305, que normalmente estaba vacía después de que el último paciente hubiera fallecido unos días antes, parpadeó en el monitor de guardia. La alarma se repetía una y otra vez, lo que hizo que Anita se pusiera alerta. Al principio pensó que podría tratarse de un problema técnico, pero su corazón le dijo lo contrario. Cogió las llaves y, aunque sintió algo de miedo, se dirigió a la sala. Cuando entró, todo le resultaba familiar. Muebles viejos, una cama limpia y hecha, pero algo iba mal. Un teléfono negro sobre la mesilla de noche llamó su atención. Hacía tiempo que este teléfono estaba averiado y había sido sustituido por modelos más nuevos. Pero este teléfono, al acercarse a Anita, sonó de repente. Sorprendida, Anita dejó caer las llaves que tenía en la mano y cogió el teléfono. Apenas pudo oír lo que decían al otro lado. ¿Puede verme? El corazón se le heló en el pecho y un sudor frío le recorrió la espalda. No podía recuperarse, pero lo que vio en el espejo la conmocionó aún más. Detrás de ella, claramente reflejado en el espejo, había un hombre en pijama de hospital. Su rostro estaba cubierto de cicatrices profundas e indistintas, y sus ojos, que absorbían todo lo que le rodeaba, carecían de expresión humana. Anita se volvió bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Presintiendo que algo iba mal, salió corriendo de la habitación y corrió hacia el puesto del oficial de guardia, pero cuanto más avanzaba, más largo y oscuro le parecía el pasillo. Las lámparas de los pasillos empezaron a apagarse una a una y se encontró en una oscuridad que parecía viva. Cada uno de sus pasos iba acompañado de suaves susurros. Al principio era solo un murmullo, luego las voces se hicieron más claras. Su nombre se pronunciaba con calma, pero ominosamente, como un susurro procedente de la oscuridad. A cada paso, el pasillo se hacía más y más grande, y Anita no podía encontrar el final. Sentía que el corazón le latía más deprisa con cada movimiento, y entonces la misma figura apareció de nuevo al final del pasillo. El hombre del pijama de hospital, ahora con la boca abierta, como si intentara decir algo, caminaba hacia ella. Su rostro permanecía impenetrable, pero sus ojos absorbían cada vez más luz, y era más aterrador que cualquier pesadilla. Extendió los brazos y susurró: «Es hora de irse». Anita sintió que todas sus fuerzas la abandonaban. Empezó a gritar, pero el silencio se tragó su voz. Desorientada, cayó al suelo sin recordar cómo había llegado hasta allí. A la mañana siguiente, las enfermeras la encontraron sentada en el suelo, fuera de la habitación 305, abrazándose las rodillas con fuerza y repitiendo las mismas palabras una y otra vez: «No me suelta». Anita fue trasladada a una clínica psiquiátrica, pero no sirvió de nada. Unos meses después, desapareció misteriosamente. Sus rastros se desvanecieron como si nunca hubiera existido. El hospital número 9 se cerró unos años más tarde, pero los lugareños siguen diciendo que, incluso después de eso, el edificio no estaba vacío. Los que se atreven a acercarse al hospital pueden oír el timbre de un teléfono procedente de los oscuros pasillos,
Los que deciden acercarse vuelven a oír la voz. ¿Estás listo? Y nadie puede explicar por qué se produce esta llamada cada noche, ni quién está al otro lado. Todos los que han oído esta llamada, al menos una vez, ya no se atreven a acercarse al hospital abandonado. Se trata de otra trampa para aquellos que son demasiado valientes para encontrar la respuesta. Tragedia del vuelo 401. El vuelo mortal. El 29 de diciembre de 1972, durante la noche, el vuelo 401 de Eastern Airlines, un avión L-1011, uno TriStar, se aproximaba al aeropuerto de Florida tras partir de Nueva York. El avión era nuevo y en aquel momento era uno de los más modernos y automatizados en servicio. La tripulación estaba formada por el experimentado capitán Robert Loft, de 55 años, el primer oficial Albert John Stockstill, de 38 años, y el ingeniero de vuelo Don Repo, de 51 años. Todos los miembros de la tripulación estaban de buen humor, ya que el vuelo había sido tranquilo y sin incidentes, y se preparaban para aterrizar en el aeropuerto de Florida. El capitán Loft dio la orden de soltar el tren de aterrizaje, y el primer oficial Stockstill introdujo la orden correspondiente en el ordenador de a bordo. Sin embargo, al cabo de un rato, Stockstill observó que en el panel de instrumentos se iluminaban dos indicadores que mostraban que el tren lateral estaba desplegado, pero el indicador del tren delantero no se encendía. Esto indicaba que el tren de aterrizaje delantero no se había bloqueado correctamente, y el aterrizaje del avión podría haber causado graves daños si la aeronave aterrizaba de morro, pudiendo provocar un incendio u otros daños graves. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, los pilotos empezaron a discutir el problema. Necesitaban determinar si el problema era con la luz indicadora, que indicaría que el tren estaba desplegado de forma segura y el avión podía aterrizar, o si había un problema mecánico real con el tren de aterrizaje delantero, que podría significar una situación de emergencia. Sin embargo, comprobar esto en la oscuridad era difícil. Para ganar algo de tiempo, el capitán Loft pidió permiso al controlador aéreo para volar en un patrón de espera. El controlador accedió, proporcionando un nuevo rumbo para la aeronave, manteniendo una altitud de 2.000 pies, 600 metros, y permitiendo que el avión siguiera volando en círculo. Loft confirmó las instrucciones y pasó el control al piloto automático para que el avión siguiera la ruta indicada, mientras la tripulación se centraba en resolver el problema del tren de aterrizaje. El capitán Loft, el primer oficial Stockstill y el ingeniero de vuelo Repo intentaron repetidamente quitar y volver a poner la bombilla en el panel de instrumentos, pero el resultado seguía siendo el mismo. Una luz estaba encendida y la otra no. Entonces, el ingeniero de vuelo descendió al compartimento de mantenimiento para echar un vistazo a través de una pequeña ventana al tren de aterrizaje delantero. Sin embargo, a través de la ventana, todo lo que podía ver era la oscura noche, y no se distinguía nada. Loft, suspirando de frustración, comentó: «Estamos teniendo todos estos problemas por una bombilla». En ese momento, el piloto automático se desconectó. Esto sucedió porque, durante sus manipulaciones con la bombilla, el piloto golpeó accidentalmente el yugo de control, provocando la desconexión del piloto automático. El avión empezó a descender y la tripulación no se dio cuenta porque era noche cerrada. No se veían estrellas ni luna y las luces del aeropuerto estaban muy lejos. Toda la atención de la tripulación estaba centrada en el problema de la bombilla, por lo que no se dieron cuenta de que el avión descendía lentamente. Solo unos minutos después, cuando el primer oficial Stockstill observó lecturas inusuales en el altímetro, preguntó: ¿seguimos a 2.000 pies? En ese momento, la tripulación se dio cuenta de que el avión estaba mucho más bajo y vieron que estaban a pocos minutos del aeropuerto. En un instante, el avión se estrelló en un pantano, a unos 30 kilómetros del aeropuerto.
El accidente se saldó con la muerte de 99 personas, incluida toda la tripulación. El capitán Robert Loft, el primer oficial Albert Stockstill y el ingeniero de vuelo Don Repo. Sobrevivieron 77 personas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, concluyó que la causa principal del accidente fue un error humano. La tripulación se centró demasiado en un problema menor con la bombilla y no prestó atención al control del avión, confiando en el piloto automático. Tras una investigación exhaustiva, se determinó que todo el tren de aterrizaje estaba desplegado correctamente y que el problema no era más que una bombilla fundida que solo costaba $12. Si la tripulación lo hubiera sabido, podría haber aterrizado el avión en Florida y haber salvado 99 vidas, las místicas consecuencias del vuelo 401. Tras el accidente, Eastern Airlines decidió utilizar piezas del avión siniestrado en otros aviones de su flota, incluido el modelo L111 TriStar. Uno de los aviones que más dio que hablar fue el TriStar 318, en el que se instalaron muchas piezas del vuelo 401. Este avión, en particular, se asoció con los sucesos más sobrenaturales. Los miembros de la tripulación empezaron a notar sucesos inusuales en otros aviones TriStar. Azafatas y pilotos declararon sentir un extraño aire frío y humedad en la cabina, así como ver figuras nebulosas que aparecían y desaparecían. Algunos auxiliares de vuelo incluso dijeron haber visto los fantasmas de miembros de la tripulación fallecidos, Don Repo y Robert Loft. Más tarde, incluso los pilotos empezaron a informar de fenómenos extraños. En algunas ocasiones, voces parecidas a las de los compañeros fallecidos aparecían a través del sistema de comunicación de la cabina. A veces, estos espíritus parecían ayudar a salvar aviones. Por ejemplo, durante un vuelo, cuando se produjo una avería técnica, un ingeniero de vuelo vio una figura vestida con el uniforme de la aerolínea que resolvía rápidamente el problema, para desaparecer poco después. Más tarde, se descubrió que esta figura era Don Repo, cuyas piezas del avión siniestrado se habían utilizado en las reparaciones de otras aeronaves. Finalmente, la empresa decidió que había que abordar estos fenómenos sobrenaturales. En 1974, retiraron todas las piezas del avión TriStar y poco después cesaron los sucesos anómalos. La maldición de la bruja, el terrorífico secreto de la vieja casa. Esta historia se remonta a la era de la Unión Soviética. En la casa donde ocurrió todo, vivía una anciana conocida por los aldeanos por su naturaleza solitaria y extraños rituales. La noche del viernes 13, la mujer de 90 años murió en una terrible agonía. Sus vecinos afirmaron haber escuchado gritos sobrenaturales resonando en la noche. Antes de su muerte, la anciana legó su casa a su bisnieta de 20 años, con la condición de que la joven aceptara sus habilidades sobrenaturales. A pesar de los inquietantes rumores que rodeaban a su bisabuela, la joven heredera y su familia se mudaron a la casa poco después de su fallecimiento. Sin embargo, la bisnieta nunca abrazó los poderes de la bruja, desestimando los susurros sobre magia oscura como supersticiones antiguas. En el 40º día después de la muerte de la bruja, ocurrió una tragedia. Un día, una vecina que vivía al otro lado de la calle decidió visitar a la nueva familia. Golpeó la puerta durante mucho tiempo, pero nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de irse, la puerta se abrió sola con un chirrido. Entró, pero la casa estaba inquietantemente vacía. Un extraño escalofrío llenaba el aire, y la vecina juró haber escuchado susurros tenues provenientes de las sombras. Este misterioso evento se repitió durante varios días. Decidida a descubrir la verdad, la vecina comenzó a preguntar a otros aldeanos si habían visto a la familia, pero nadie lo había hecho. Pronto, todo el pueblo se movilizó para buscar a la familia desaparecida. A pesar de sus esfuerzos,
Después de una semana de búsqueda infructuosa, los aldeanos se dieron por vencidos, dejando el misterio sin resolver. Esa noche, la vecina no pudo dormir. Estaba acostada en su cama, con pensamientos confusos, cuando de repente escuchó ruidos extraños. Un sonido rítmico de golpes resonaba en el silencio. Mirando por la ventana, vio una figura sombría entrando en la casa de la familia desaparecida. Aterrorizada, salió corriendo, sujetando una linterna. Al acercarse a la casa, vio a la figura saltar por la ventana con una velocidad inhumana y desaparecer en la oscuridad. Reuniendo valor, la vecina entró a la casa. Lo que vio le heló la sangre. Dentro estaban los cuerpos horriblemente mutilados de los 3 miembros de la familia: el esposo, la esposa, quien era la bisnieta, y su hijo. A los 3 les habían arrancado los ojos, y en todos los espejos de la casa estaba escrito el nombre de la vieja hechicera con sangre. El aire estaba impregnado con el olor metálico de la sangre y una sensación inquebrantable de miedo. La familia fue enterrada junta en un pequeño cementerio en el borde del pueblo. Después del funeral, la vecina, por costumbre, volvió a entrar en la ominosa casa, una vez más, decidida a encontrar alguna explicación para el horror que había presenciado. Para su horror, vio la misma silueta siniestra mirándola directamente desde la esquina de la habitación. Los ojos brillantes de la figura ardían con una intensidad sobrenatural. Esa noche, los aldeanos escucharon gritos desgarradores provenientes de la casa, pero nadie se atrevió a entrar. La vecina nunca fue vista nuevamente. Con los años, la casa se convirtió en una fuente de oscuras leyendas y rumores. La gente afirmaba ver sombras moviéndose en las ventanas y escuchar susurros tenues en la noche. Algunos decían que el espíritu de la vieja hechicera rondaba la casa, enfurecido porque sus poderes habían sido rechazados. Otros creían que era una maldición impuesta a la familia por romper el pacto. El sacerdote del pueblo intentó bendecir la casa, pero huyó a mitad del ritual, pálido y temblando, negándose a hablar de lo que había experimentado dentro. A pesar de su siniestra reputación, algunas personas curiosas se aventuraron a entrar en la casa a lo largo de las décadas. Volvían conmocionadas, a menudo negándose a hablar de lo que habían visto. Un hombre afirmó que, al mirar en un espejo roto de la casa, no vio su reflejo, sino los rostros de la familia asesinada, con sus ojos vacíos mirándolo fijamente. Otro informó haber escuchado una voz escalofriante que susurraba su nombre, instándolo a irse. Un grupo de adolescentes, con la intención de desmentir los mitos, pasó la noche en la casa. Por la mañana, solo uno regresó al pueblo, murmurando incoherencias sobre una mujer de negro y un círculo de espejos que parecían atraparlo. En los últimos años, la casa ha sido tapiada y declarada oficialmente inhabitable. Sin embargo, los lugareños dicen que en ciertas noches, especialmente durante tormentas, se pueden ver luces tenues parpadeando en las ventanas. Algunos afirman que si te paras cerca de la casa a medianoche, puedes escuchar suaves llantos lastimeros y el suave tarareo de una vieja canción de cuna flotando en el aire. En el aniversario de la muerte de la familia, los fenómenos se intensifican. Los testigos informan haber visto la silueta de una mujer vagando por la propiedad, con la cabeza inclinada de forma antinatural, como si estuviera buscando algo. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en esa casa o qué fuerza continúa habitándola. Pero algo es seguro. Sigue siendo un lugar envuelto en misterio y miedo, un recordatorio escalofriante de un pasado oscuro y trágico. Ahora, la casa sirve como advertencia para todos aquellos que se atreven a meterse con fuerzas más allá de su comprensión, con sus oscuros secretos encerrados, esperando reclamar a la próxima víctima que se atreva a entrar. La casa maldita, un misterio bajo los cimientos. Mi esposa, Sara, siempre había soñado con vivir en su propia casa.
Así que un día decidí hacer ese sueño realidad. Construimos su hogar perfecto, una casa espaciosa y moderna en un vecindario exclusivo. El jardín era grande, con una piscina, y el diseño interior parecía sacado de una revista. Todo nuevo y lujoso. Se suponía que era nuestra casa para siempre. Al principio, todo parecía perfecto. Sara estaba emocionada. Nuestro hijo de 6 años, Timmy, adoraba su nueva habitación, e incluso nuestros 2 Rottweilers tenían mucho espacio para correr. Pero poco después de mudarnos, Sara comenzó a sentirse inquieta. Decía que algo no estaba bien en la casa. Al principio lo ignoré, pensando que era solo su imaginación, pero luego empecé a notar cosas también. Por la noche, las cortinas del salón se movían, como si el viento las hubiera tocado, aunque todas las ventanas estaban cerradas. A veces, la temperatura de la casa bajaba repentinamente, aunque el sistema de calefacción funcionaba perfectamente. Y lo peor de todo era la sensación opresiva, como si alguien te estuviera observando, incluso cuando estabas solo. Nuestros perros, que normalmente eran valientes y protectores, empezaron a comportarse de forma extraña. Ladraban y se escondían en la habitación de Timmy todas las noches. Eventualmente, Sara empezó a dormir allí con Timmy y los perros, porque era el único lugar en la casa donde se sentía segura. Pensé que todo era cosa de su cabeza, hasta que algo me pasó a mí. Una noche, me desperté con una presión pesada y sofocante en el pecho. Abrí los ojos y vi un gato blanco sobre mí. Estaba lamiéndose las patas con calma, como si nada fuera raro, pero cuanto más tiempo permanecí allí, más difícil me resultaba respirar. Cuando finalmente me senté, el gato desapareció, pero el miedo seguía presente. Decidí que necesitábamos un descanso. Hicimos un viaje a Europa durante unas semanas, dejando a mi hijo mayor, Jason, de mi primer matrimonio, a cargo de la casa. Jason, siendo un joven fiestero de 20 y tantos años, no perdió tiempo en invitar a sus amigos para organizar una fiesta. Pero la fiesta no duró mucho. A la mañana siguiente, Jason y sus amigos salieron corriendo de la casa, saltando a sus coches y alejándose rápidamente, como si hubieran visto un fantasma. Cuando le pregunté qué pasó, todo lo que podía decir era que se trataba del mismo gato blanco. ¿Cómo un pequeño gato podía asustar a una casa llena de adultos jóvenes? Estaba decidido a averiguar qué estaba pasando. Llamamos a sacerdotes, investigadores paranormales, a cualquiera que pudiera ayudar. Nada funcionó. Entonces descubrí la parte más perturbadora de la historia. Durante la construcción, uno de los trabajadores se enfermó y murió en el sitio. No tenía identificación y nadie sabía de dónde venía ni cómo contactar a su familia. En lugar de reportarlo, el equipo lo enterró allí mismo en la propiedad. ¿Pero dónde? Nadie lo recordaba. Decidí buscar sus restos para darle un entierro adecuado. Excavamos el jardín, pero no encontramos nada. Luego me di cuenta de que el cuerpo podría haberse quedado en los cimientos de la casa misma. En ese momento estaba claro que no podíamos quedarnos. La casa se había vuelto insoportable. La vendimos y Sara estaba devastada. No podía llevarse ni una sola cosa de la casa a nuestro nuevo apartamento. Todo parecía estar contaminado. Lo único que guardé fue un juego de cortinas rojas del salón. Eran hermosas y caras, y pensé que serían perfectas para nuestro nuevo lugar. Pero después de unas semanas, noté que las cortinas se movían, incluso cuando las ventanas estaban cerradas. A veces, pensé ver sombras detrás de ellas. Las tiré. La casa, hasta donde sé, sigue vacía. No sé quién la compró ni qué les sucedió. Pero nunca olvidaré ese gato blanco. ¿Quién o qué era?
El umbral prohibido. El misterio detrás de la puerta. Ana, una chica de 15 años, vivía con su padre en una pequeña casa en las afueras de un pintoresco pueblo europeo. Tras la muerte de su madre, su padre se convirtió en su único apoyo. Eran inseparables, pasaban las noches juntos, leyendo, paseando por el bosque y conversando sobre la vida. Pero una mañana, su padre le informó que debía viajar por trabajo a una ciudad cercana y que regresaría muy tarde, quizás incluso a medianoche. La besó en la frente, tomó su maletín y salió de la casa. Después de la escuela, Ana hizo sus deberes, preparó la cena y se sentó a ver la televisión como de costumbre. A medianoche, su padre aún no había regresado, así que decidió irse a dormir. Tuvo un sueño extraño. Se encontraba al borde de una carretera muy transitada, en algún lugar de los Alpes. Los autos y camiones pasaban a toda velocidad. Al otro lado de la carretera, vio una silueta familiar. Era su padre. Él le gritaba algo, pero el ruido de los motores no le permitía entender. Cuando el estruendo cesó, logró escuchar su voz. «¡No abras la puerta!». De repente, Ana despertó sobresaltada por unos golpes fuertes en la puerta. Se levantó de la cama de un salto, se puso la bata y corrió hacia la entrada. Miró por la mirilla y vio el rostro de su padre. Estaba de pie, mirándola fijamente. El timbre de la puerta sonaba sin cesar. «Papá, ahora te abro», exclamó ella. Ana deslizó el cerrojo, pero algo la detuvo. Había algo extraño en la expresión de su padre. Sus ojos estaban muy abiertos y su rostro reflejaba un terror indescriptible. Volvió a cerrar el cerrojo. «¡Papá!», gritó. «¿Olvidaste tus llaves? Ding dong. Papá, respóndeme. Ding dong. Papá, por favor, di algo. Ding dong. ¿Hay alguien contigo? Ding dong. ¿Por qué no hablas? Ding dong. No abriré hasta que me respondas». El terrible descubrimiento. Los golpes en la puerta no cesaban, pero su padre nunca respondió. Ana pasó el resto de la noche encogida en un rincón del pasillo, escuchando los incesantes timbrazos. Al amanecer, el sonido se detuvo. Se acercó lentamente a la puerta y volvió a mirar por la mirilla. Su padre seguía allí. El pánico la invadió. Dobló las manos en puños y dudó, pero finalmente reunió valor. Abrió la puerta con cuidado y soltó un grito de terror. A la altura de la mirilla, clavada con un gran clavo en la puerta, estaba la cabeza cercenada de su padre. Sus ojos aún estaban abiertos, con lágrimas frescas en sus mejillas. En el timbre colgaba una nota con un mensaje escrito: «Niña inteligente». Ana retrocedió varios pasos, con el corazón latiendo desbocado. La casa estaba sumida en un silencio espantoso. No se atrevía a cruzar el umbral. Su mente se nubló con un único pensamiento. Si papá está muerto, ¿quién estuvo de pie frente a la puerta toda la noche? Huésped nocturno. Después de una dura semana de trabajo, como siempre, decidí escapar del bullicio de la ciudad hacia mi pequeña cabaña en el bosque. Estaba apartada de la gente, perdida entre los árboles, y consideraba aquel lugar mi refugio. Metí en el maletero algo de comida, algunas pertenencias personales, y emprendí el viaje. El sol ya empezaba a descender en el horizonte cuando estacioné junto a la cabaña. Cansado, me dejé caer en la cama y me quedé dormido casi de inmediato, sin siquiera encender la luz. Un profundo sueño fue interrumpido por el sonido agudo y estridente de la alarma del coche. Mi corazón latía con fuerza. Me incorporé sobre los codos, parpadeando confundido. ¿Habrá sido algún animal que la tocó?, pensé, asomándome a la ventana con desgana. El patio estaba vacío, nada sospechoso. Apagué la alarma, suspiré y me volví a acostar.
Pero no pasaron ni 5 minutos cuando la alarma sonó de nuevo. Ahora empezaba a inquietarme. Presioné el botón en el llavero, tratando de convencerme de que era solo una falla técnica. Al fin y al cabo, los coches a veces hacen esas cosas. Sin embargo, cuando la alarma sonó por tercera vez, un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. En medio del bosque, donde no había nadie, la alarma no podía activarse sola una y otra vez. Miré con cautela por la ventana, ocultándome detrás de la cortina, y me quedé paralizado. A la luz tenue del farol sobre el porche, algo se movía entre los arbustos. Al principio, solo era una sombra, pero poco a poco fue tomando forma. Desde los árboles emergió una figura alta, anormalmente delgada, envuelta en una capa negra con una capucha profunda. Sus brazos largos, casi esqueléticos, colgaban flácidos, y su postura era extrañamente encorvada. No podía creer lo que veía. La criatura se acercó al coche, extendió una mano y golpeó suavemente una de las ruedas. Luego se quedó inmóvil, como si escuchara algo, y después, sin prisa, se dio la vuelta y desapareció en la sombra de los árboles, sin hacer un solo ruido. Apenas podía respirar. ¿Fue un sueño? ¿Una alucinación? Me pregunté, apretando los puños por la tensión, pero todo se sentía demasiado real. Y entonces volvió a aparecer, esta vez junto a la verja. Su larga mano se deslizó con calma por encima de la reja. Sus dedos tocaron el pestillo y, con un movimiento fluido, la criatura abrió el paso. Sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca. Venía hacia mi casa. Mis pensamientos se descontrolaron. ¿Cerrar todas las puertas? ¿Esconderme? ¿Escapar por la puerta trasera y huir al bosque? Pero mi cuerpo no respondía. Permanecí inmóvil, congelado por el miedo, cuando su rostro apareció en la ventana. Era lo más aterrador que había visto en mi vida. Piel gris ceniza, cubierta de profundas arrugas, pequeños ojos negros como cuentas de vidrio y dientes amarillos, afilados y torcidos, que brillaban en la tenue luz. No tenía labios, solo una sonrisa despiadada. Su respiración era pesada y ronca. El vidrio se cubrió con una fina capa de condensación, y recé para que aquella neblina me ocultara de su mirada. Comenzó a golpear, al principio suavemente, luego más fuerte. El picaporte de la puerta se sacudió bruscamente. Vi como unos dedos largos, parecidos a los de una araña, se deslizaban por debajo de la puerta, buscando cualquier rendija. Y entonces habló. No era una voz humana, era un gruñido profundo, parecido al de un perro protegiendo su comida, pero mucho más aterrador, más cruel, inhumano. Me pegué al suelo, tratando de no hacer el más mínimo ruido. No sé cuánto duró aquella escena espeluznante. Quizás minutos, quizás horas. Pero al final, los golpes cesaron. La voz enmudeció. No recuerdo en qué momento perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, la habitación ya estaba iluminada por la luz de la mañana. Me levanté, aún sin poder creer que todo eso pudiera haber sido real. Pero cuando me acerqué a la puerta, mi corazón casi se detuvo. El picaporte estaba roto. En la madera de la puerta había arañazos profundos, como si alguien hubiera tratado de abrirse paso a la fuerza. Corrí hacia la ventana. La verja estaba abierta, y en medio del camino yacían escombros de tablas. Rotas. Mi miedo se hizo realidad. Sin perder un segundo, tomé las llaves y salí corriendo. En el suelo vi huellas de pies largos y delgados. Se dirigían hacia el bosque. Encendí el coche y pisé el acelerador, sin atreverme a mirar atrás. Conduje varios kilómetros en silencio, tratando de calmarme, hasta que escuché las noticias en la radio. Esta mañana, en el bosque cerca del pueblo,
se encontraron los cuerpos mutilados de 2 chicas. La autopsia reveló que fueron asesinadas durante la noche y arrojadas a un pantano. Contuve la respiración, así que encontró a alguien más. La voz detrás de la puerta. Una noche, cuando me quedé sola en casa, me aburrí y decidí invitar a mi amiga a quedarse a dormir. Llamé a Emily y la convencí de venir, aunque dudó por el frío. Quedamos en que llegaría pronto. Pasó media hora. Oí un golpe en la puerta y la voz temblorosa de Emily. «Ábreme, tengo frío». Su voz sonaba como si realmente estuviera congelada. Estaba segura de que era ella, ya que antes se había quejado del clima. Tenía las manos mojadas, así que le gritemos que esperara un momento. Pero la voz detrás de la puerta repitió: «Tengo frío». Cada segundo se volvía más fuerte, más exigente, como si no fuera una petición, sino una orden. Pensé que Emily estaba bromeando conmigo, así que caminé deliberadamente lento hacia la puerta, algo irritada por su insistencia. Y de repente, sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Confundida, respondí: «Ya voy. ¿Por qué gritas?». Pero la voz de Emily al otro lado sonaba sorprendida. «¿A dónde vas?». «Lo siento, pero no podré ir hoy». Me congelé. Ya estaba de pie frente a la puerta, mi mano casi tocando la cerradura. Un pensamiento cruzó mi mente. Si ella no está aquí, ¿quién está afuera? «Te llamo luego», susurré y colgué. La casa quedó en un silencio antinatural. Me quedé de pie frente a la puerta, donde todavía se escuchaba la voz de Emily. «Tengo frío, déjame entrar, tengo frío». Ahora sonaba como un disco rayado. Temblaba de miedo, pero algo en mí me empujaba a mirar por la mirilla. Reuniendo valor, di un paso adelante y miré. Lo que vi era indescriptible. No era Emily, era algo espantoso. No podía ser humano. Sus ojos, o lo que los reemplazaba, eran vacíos, sin fondo. Su piel era pálida, con manchas azuladas, como si estuviera en descomposición. Pero lo peor era su boca. Cuando habló de nuevo, vi cómo sus labios se movían de manera antinatural, como si no supiera cómo formar correctamente el habla humana. Retrocedí tambaleándome, mi corazón latiendo con fuerza. Entonces la voz se calló de repente. Se produjo un silencio opresivo. No me moví, apenas respiraba. Y entonces, un arañazo. Era apenas audible, pero bastó para convertirse en un chillido infernal en mi mente. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Los arañazos se hicieron más fuertes, convirtiéndose en golpes pesados contra la puerta. «Tengo frío, déjame entrar». La voz ya no era la de Emily. Era profunda, ronca, inhumana. Los golpes se volvieron cada vez más violentos. Pensé que la puerta cedería. Me acurruqué contra la pared, temblando, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Y de repente, todo terminó. El silencio presionaba mis oídos. No me atrevía a moverme. Me parecía que habían pasado horas, pero tal vez solo fueron segundos. Entonces, mi teléfono vibró en mi mano temblorosa. Un mensaje. Estaba en blanco y de un número desconocido. Me quedé mirando la pantalla, mi mente trabajando frenéticamente. En ese momento, el teléfono sonó de nuevo. Emily. Me estremecí, pero contesté. Su voz sonaba tranquila. «¿Por qué estás tan callada? ¿Estás bien?». Intenté hablar y funcionó. Mi voz era débil y ronca, pero pude pedirle que viniera. Ella notó que algo andaba mal y aceptó. Mientras venía, hablamos por teléfono y poco a poco comencé a calmarme. Pude ponerme de pie, incluso dar algunos pasos. Cuando dijo que ya estaba entrando al edificio, finalmente suspiré de alivio. El timbre sonó. No hubo golpes, solo el timbre.
Sin dudarlo, corrí hacia la puerta, secándome las lágrimas en el camino. Solo quería abrazarla y finalmente sentirme segura. Abrí la puerta de golpe y me congelé. Frente a mí estaba la misma criatura. En sus brazos sostenía el cuerpo sin vida de mi amiga. El terrible secreto del espejo. No te mires en él de noche. Esto sucedió en Francia, cerca de Burdeos. Una pareja apasionada por las antigüedades viajaba por la campiña en busca de objetos únicos para su hogar. En uno de los antiguos pueblos encontraron una pequeña tienda donde el dueño les ofreció un enorme espejo antiguo. Tenía un marco tallado exquisitamente y, según el anticuario, tenía más de 200 años. El espejo estaba oscurecido por el tiempo y su superficie tenía manchas oscuras. Atraídos por el precio, la pareja no dudó en comprarlo. Cuando el espejo llegó a casa, decidieron colocarlo en la habitación de su hijo, Tom, un joven de 22 años, alto, atlético y de ojos verdes, muy popular entre sus compañeras de clase. Noche 1. Tom se acostó con los auriculares puestos. El espejo estaba frente a su cama y tenía algunas de sus prendas colgadas en el marco. En medio de la noche, un sonido extraño lo despertó, un susurro suave pero inquietante que se filtró a través de su música. Se quitó los auriculares y miró alrededor. Todo parecía normal, excepto por una cosa: la ropa que había estado colgada en el espejo ahora estaba en el suelo, ordenada en una pila. No le dio importancia y volvió a dormir. Noche 2. Esa noche, nuevamente se acostó escuchando música. Su madre había ordenado la habitación. Cerca de la medianoche, despertó con una extraña sensación. Sintió una respiración justo en su nuca. Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó, fue a la cocina y encendió un cigarro para calmarse. Debe haber sido solo un sueño muy real, pensó. Al regresar a su cuarto, se detuvo frente al espejo y observó su reflejo. Todo se veía normal, incluso su cabello despeinado le quedaba bien. Pero cuando estaba por acostarse, una sensación extraña lo invadió. Volvió a mirar el espejo y por un instante creyó ver algo detrás de él. Giró de inmediato, pero no había nada. La noche fue inquietante. Tuvo pesadillas que lo despertaron varias veces. Noche 3. Tom ya tenía miedo de dormir. Su día había sido terrible. La universidad no le iba bien. Se le pinchó una llanta cerca de su casa y discutió con sus padres. Apenas pasó un minuto después de la medianoche, cuando despertó sobresaltado. Una mano fría e invisible lo tocó en la espalda. Saltó de la cama, encendió la luz y revisó la habitación. Todo estaba en su lugar, excepto el espejo. Su superficie estaba empañada. El aire no era ni cálido ni húmedo, lo que lo hacía aún más extraño. Pasó la mano por el vidrio y se paralizó. En el espejo lo observaba una joven. Estaba desnuda, pero su piel era arrugada y seca, como la de una anciana. Su rostro estaba deformado por el horror. Se giró rápidamente. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. Vacío. Se recostó otra vez, pero la sensación de peligro no desapareció. Noche 4. Tom se sentía agotado y enfermo. Esa noche no pasó nada. Hasta las 5:59 de la mañana, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Ayúdame! La voz de una mujer resonó en su habitación. Entró en pánico y corrió hacia sus padres. Su madre, doctora, le tomó la temperatura. 39.1 grados Celsius. Son alucinaciones por la fiebre, dijo, dándole medicinas y una inyección. Tom se quedó dormido. Noche 5. No quería dormir. Se acercó al espejo, que parecía más oscuro. Al inclinarse, sintió un calor extraño proveniente del cristal.
Intentó alejarse, pero cayó inconsciente. Soñó otra vez. Estaba frente a una mansión antigua. En el porche, sentada, estaba la misma chica del espejo, pero ahora lucía joven, con un vestido blanco y ligero. Sus ojos reflejaban tristeza. «Soy María, vine a verte», susurró extendiendo su mano. Cuando él la tocó, lo entendió. Era la misma figura del espejo. Ella lo llevó adentro, donde había otro espejo, idéntico pero nuevo. «Él está cerca. ¡Corre!». Drenia murmuró con lágrimas en los ojos. Tom despertó de golpe. En su espejo había una palabra escrita: «Ayuda». Noche 6. Sintiendo que su cuerpo se debilitaba, decidió responder. Respiró sobre el espejo y escribió: «¿Cómo?». Pero antes de llegar a la cama, perdió el conocimiento. Sus padres lo encontraron inconsciente y llamaron a una ambulancia. Los médicos le administraron antibióticos y un sedante. Aquella noche soñó de nuevo con la mansión. María lloraba. «Quería salvarte, pero él no deja ir a los que son más bellos que él». Tom despertó bruscamente y la vio. Estaba junto a su cama, con el rostro desfigurado. «Perdóname», susurró antes de desvanecerse. Noche 7. Por la mañana, Tom murió. Su cuerpo se deterioró rápidamente y los médicos no encontraron explicación. 4 días después, lo enterraron. Después del funeral, sus padres y su mejor amigo, Alexander, entraron a su habitación, y allí, en el espejo, estaba Tom. Sostenía la mano de María. Ambos los miraban suplicantes. En un segundo, 2 manos esqueléticas emergieron de la oscuridad del espejo y los arrastraron adentro. En el vidrio apareció un mensaje: «Ayúdennos». Su padre rompió el espejo en pedazos y los enterró. Pero por la noche, en la casa ya no se escuchaban lamentos, solo una risa suave. El cráneo en la bolsa. Trabajaba en la policía de un pequeño pueblo en Montana. Un día recibimos una denuncia. Un vagabundo andaba por la ciudad con una bolsa que contenía un cráneo humano. Bueno, algo típico de un vagabundo, pero teníamos que verificarlo. Pasamos un mensaje por radio pidiendo que lo detuvieran si lo veían. Al anochecer, lo trajeron. El anciano estaba sucio, apestaba, pero sobrio. Efectivamente, había un cráneo en la bolsa. Empezamos a interrogarlo sobre de dónde lo había sacado, pero hablaba sin sentido. No recordaba su nombre ni de dónde era. Claro, el cráneo podría estar relacionado con un crimen, así que decidimos confiscarlo. Cuando empezamos a empacarlo, el anciano entró en pánico y gritó: «¡No se lo lleven! ¡Moriré!». Mi compañero, Alex, decidió no atormentar más al hombre, que claramente no estaba en sus cabales. Llamó a un forense para que examinara el cráneo. Mientras tanto, siguió interrogando al vagabundo. El hombre afirmaba que era su cráneo, no en el sentido de que le perteneciera, sino que era su propio cráneo, parte de su esqueleto. Alex, un hombre paciente, le preguntó cómo era posible si su cabeza estaba intacta. El vagabundo no podía explicarlo, pero insistía. El forense llegó, examinó el cráneo y dijo que era viejo, pero para estar seguro necesitaba tomar una muestra. Tomó un escalpelo y comenzó a raspar algo del hueso. De repente, el vagabundo se agarró la cabeza y gritó de dolor. El forense se detuvo, recogió las muestras en un trozo de papel y lo guardó en su bolsillo. El vagabundo se calmó. Decidimos hacer una verificación rápida y enviar al vagabundo a un hospital psiquiátrico. Alex llamó a otros departamentos preguntando si había denuncias de profanación de tumbas. Nada. Luego intentó encontrar un hospital que lo aceptara, pero en todas partes se negaron, diciendo que no había camas o personal suficiente. Alex decidió dejarlo pasar la noche y se fue a casa. A la mañana siguiente,
regresó y encontró al vagabundo tirado en un banco fuera de la estación. Resulta que apestaba tanto que los oficiales de turno lo habían echado. Lloraba y rogaba que lo dejaran entrar, pero finalmente se durmió. También dijeron que había estado hablando de un hechicero o un espíritu maligno, así que lo apodaron el espíritu maligno por el insoportable hedor. Al mediodía, el forense regresó con un análisis preliminar. El cráneo era viejo, pero no parecía haber estado enterrado por mucho tiempo. Tenía más de 100 años, pero no podía ser más preciso. Alex llamó al museo local, preguntando si faltaban huesos. Nada. Luego se ocupó de otros casos, y el vagabundo se quedó en el banco. Alex le trajo comida, pero no había dónde enviarlo. Pasaron unos días. Durante ese tiempo, el vagabundo contó su historia. Era extraña, pero detallada. Dijo que alguna vez había tenido una buena vida, una familia, pero lo había olvidado todo. Lo único que recordaba era su miedo a la muerte. Tenía tanto miedo de morir que conoció a una especie de entidad. Un hombre con ojos negros, sin blancos y un brillo rojizo en las pupilas. El hombre le dijo que moriría si su cráneo era destrozado. Pero si llevaba su propio cráneo consigo, podría vivir tanto como quisiera. Aceptó, tomó el cráneo y desde ese momento olvidó su nombre, su familia y todo lo demás. Alex sintió lástima por él, pero había asuntos más urgentes, sobre todo porque había un asesino en serie en el condado y todos estaban ocupados con eso. El jefe de Alex se enfadó cuando se enteró del vagabundo. Decidió que el cráneo no era evidencia y ordenó destruirlo. Tomó un martillo y destrozó el cráneo en pedazos. «Aquí, dáselo», dijo. Alex salió, y el vagabundo estaba tirado junto al banco. Su cabeza estaba deformada, como si alguien la hubiera golpeado con un martillo. Estaba muerto. Llamamos al mismo forense. Él negó con la cabeza. Nunca había visto una lesión así. No había sangre, pero el cráneo estaba destrozado. El caso se cerró. El cuerpo y los fragmentos del cráneo fueron incinerados. Todos los documentos fueron destruidos para evitar más preguntas. Esto sucedió en verano. El clima era increíblemente caluroso, por lo que salir durante el día era casi imposible. Estaba pasando mis vacaciones en el pueblo, y una noche decidí dar un paseo con mis amigas. Nos encontramos en el parque local y comenzamos a vagar por el pueblo. Caminamos durante mucho tiempo, casi llegando al río. Cerca de allí había unas cuantas casas abandonadas. Siempre había rumores sobre ellas, como suele suceder. La gente decía que una pareja loca solía vivir allí, que torturaba a los niños, adoraba al diablo y realizaba rituales mágicos. Las casas estaban apartadas de las demás, viejas, torcidas y medio destruidas por el tiempo y la humedad. Una de mis amigas recordó cómo nos asustaban con esas casas de niños para que no exploráramos las ruinas. Entonces sugirió que entráramos para darnos un susto. Nos colamos por el jardín y el patio cubiertos de maleza y entramos por una ventana. La puerta estaba tan torcida que no se podía abrir. El piso crujía terriblemente y el viento silbaba por las grietas. Nos separamos. Yo fui con Katia a revisar la cocina y el dormitorio, mientras que Masha y Vera fueron al sótano y al pasillo. De repente, se escuchó un crujido terrible, seguido de ruido y luego gritos de nuestras amigas. Corrimos hacia la puerta del sótano. Resultó que las escaleras viejas y podridas se habían derrumbado cuando bajaban. Las chicas quedaron en completa oscuridad y usamos las linternas de nuestros teléfonos para ver qué había pasado. Masha se había dislocado la pierna y no podía apoyarse en ella, mientras que Vera se había raspado gravemente la rodilla. Afortunadamente, las otras lesiones eran menores, solo rasguños y moretones.
Nos dimos cuenta de que no podíamos manejar esto solas y que necesitábamos ayuda. Ofrecí quedarme con las chicas mientras Katia iba a buscar ayuda. Mientras ella estaba fuera, me senté en el suelo y hablé con Masha y Vera, tratando de calmarlas. Sabíamos que nos esperaba un gran problema por esta aventura. De repente, escuché un sonido de roce proveniente del sótano oscuro. Las chicas se callaron, pero después de escuchar con atención, no oímos nada más. Sin embargo, unos segundos después, Vera gritó. Gritó que algo le había lamido la pierna. Me puse nerviosa, recordando las historias sobre esas casas. Usé la linterna de mi teléfono para mirar alrededor del sótano, pero no vi nada. Les dije a las chicas que estaban siendo demasiado impresionables, pero el sonido de roce volvió, y esta vez fue acompañado de un silbido y una respiración ominosa. Sentí escalofríos y el pánico se apoderó de mí. Las chicas gritaban, pidiéndome que les iluminara. Intenté iluminar el sótano de nuevo, pero lo que vi fue mucho peor que la oscuridad. En la tenue luz de la linterna del teléfono, vi algo que se parecía a un cuerpo humano, pero sin piernas, y con una cabeza inusualmente grande. Se arrastraba lentamente hacia las chicas, moviéndose sobre extremidades que parecían brazos. Sus movimientos eran espasmódicos, su cabeza se sacudía como en convulsiones y dejaba un rastro que parecía baba o sangre. La criatura me miró y siseó. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, gritar o incluso parpadear. La criatura se arrastró hasta Masha y comenzó a lamerle las piernas. Ella intentó apartarla, pero era más fuerte. Con un movimiento rápido, le arrancó parte del brazo y comenzó a devorarla vorazmente. Masha gritaba de dolor, pero la criatura no se detuvo. Le arrancó pedazos del cuerpo y pronto los gritos cesaron. Intenté ayudar a Vera a escapar, pero no era lo suficientemente fuerte. Después de unos minutos, me arrojaron contra la pared, y todo lo que me quedó en las manos fue una parte del brazo de mi amiga. El resto se lo llevó esa horrible criatura. Me encontraron sentada en un rincón, abrazando el trozo del brazo de Vera. Creo que nadie me habría creído si no fuera por esa evidencia. Las casas fueron demolidas y se encontraron huesos en los sótanos. Según los expertos, habían sido roídos recientemente. Uno de los sótanos estaba equipado como una cámara de tortura o una mazmorra. Supongo que ahí era donde esa pareja torturaba a los niños. Pero, ¿qué era esa criatura? ¿Y a dónde fue? Curiosamente, el terreno donde estaban esas casas pronto fue vendido y se construyó una nueva casa allí. Un chico se mudó y cuando lo conocí, sentí como si ya lo hubiera visto antes. La maldición de Annabelle, la verdad detrás de la sonrisa. Vivían en una pequeña casa fuera de la ciudad, rodeada de un denso bosque. La casa era antigua pero acogedora, con un gran jardín donde a los niños les encantaba jugar. El marido, la esposa y sus 2 hijos, Mark de 8 años y Joseph de casi 6. La mujer siempre había soñado con tener una hija. Amaba a sus hijos y estaba orgullosa de ellos, pero el sueño de una niña la había acompañado desde su infancia. Su propia madre había fallecido temprano, y ella siempre había querido sentir el mismo vínculo que alguna vez tuvo con ella. Después de numerosas visitas a médicos, exámenes y pruebas, descubrieron la dura verdad. Después de su último parto, ya no podía tener hijos. Esta noticia la destrozó. Comenzó a encerrarse en sí misma, pasando horas en su habitación, mirando por la ventana al bosque que alguna vez la inspiró. Al verla en este estado, su marido y sus hijos celebraron una reunión familiar. Después de largas discusiones, llegaron a una decisión. Si no podían tener una hija propia, adoptarían una. Y así,
Annabelle, de 7 años, se unió a su familia. La niña era increíblemente dulce, como un rayo de sol que brillaba desde dentro. Su cabello dorado y sus grandes ojos azules parecían tan puros que incluso el bosque alrededor de la casa parecía cobrar vida con sus sonrisas. Annabelle rápidamente se llevó bien con los niños, especialmente con Mark, quien se convirtió en su mejor amigo. Todo iba de maravilla. Se acercaba el cumpleaños de Joseph y la familia estaba preparando una gran celebración. Globos, guirnaldas, un pastel con la forma del héroe favorito del niño. Todo estaba listo, pero no estaba destinado a ser. Una lluviosa noche de otoño, la pareja salió a comprar las últimas cosas para la fiesta: globos, el pastel, etc. Dejaron a los niños bajo la supervisión de Mark. Regresaron tarde en la noche, después de que la lluvia había cesado, pero el bosque alrededor de la casa parecía inquietantemente silencioso, como si esperara algo. Entraron en silencio, sin querer despertar a los niños. Apagaron la televisión en la sala. Mark probablemente la había estado viendo y olvidó apagarla, como siempre, y subieron a su habitación. Decidieron revisar a los niños. La habitación de Mark estaba vacía, solo ropa dispersa y una cama deshecha. Aterrorizados, corrieron a las otras habitaciones, pero Joseph y Annabelle también habían desaparecido, dejando solo caos detrás. Pensamientos horribles invadieron sus mentes. De repente, un débil sonido de hojas siendo pasadas vino de su habitación, como si alguien estuviera hojeando un libro. La pareja corrió hacia la puerta. Lo que vieron allí nunca lo olvidarían. Junto a la cama, cerca de la ventana, yacía el cuerpo mutilado de Joseph. El niño estaba cubierto de sangre, como si lo hubieran mordido o arañado. Su ropa estaba rasgada y su rostro estaba congelado en una expresión de terror. En el rincón más alejado, Annabelle estaba sentada de espaldas a ellos. La mujer corrió hacia la niña, queriendo abrazarla, pero ella no estaba asustada. Simplemente estaba sentada allí, comiendo a Mark. Annabelle giró la cabeza, masticando con avidez. Sus ojos azules, que alguna vez parecieron tan puros, ahora ardían en la oscuridad, como los de una criatura demente. Miró a la mujer y susurró: «Mamá, ¿ya no me quieres?». La mujer comenzó a retroceder hacia su marido, quien lloraba sobre el cuerpo de Joseph, mientras Annabelle se arrastraba lentamente hacia ella, sin apartar la mirada. La policía derribó la puerta. Un hedor fétido se escapó a la calle. Los vecinos los habían llamado cuando la familia dejó de aparecer. La policía encontró 4 cuerpos mutilados. En medio del horror estaba la niña. Miraba los cuerpos ensangrentados y murmuraba sin cesar: «Mamá, ¿ya no me quieres?». Su voz era baja, pero cada palabra resonaba en las mentes de los oficiales, que no podían entender lo que había sucedido en esa casa. Más tarde, se reveló que Annabelle no era una niña común. Su pasado estaba envuelto en misterio. Había sido encontrada en una casa abandonada en el bosque, donde la policía había descubierto a varios niños desaparecidos. Nadie sabía de dónde venía, pero ahora estaba claro que no era lo que parecía. Antes de comenzar, si te gustan las historias reales que ponen los pelos de punta, no olvides dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo al canal y me anima a seguir compartiendo más relatos aterradores. Muchas gracias. Ustedes son increíbles. Esto ocurrió no hace mucho. Mis padres se fueron al cumpleaños de unos amigos y yo me quedé en casa. La verdad, no soporto a esa gente, siempre metiéndose en mi vida. ¿Cuándo te vas a casar? Deberías ser más serio. Ese tipo de cosas.
Ya saben, todas las familias tienen amigos así. Pero bueno, esta historia no va sobre ellos. Eran como las 6 de la tarde. En pleno invierno ya estaba oscuro. Estaba viendo una película, pero no podía concentrarme. Afuera, una tormenta de nieve rugía, y como vivimos en una casa en las afueras, solo pensaba en la pala y en la nieve que tendría que quitar por la mañana. Hacía frío, así que encendí la estufa de leña, preparé té y me senté en el alféizar con mi taza. La tormenta había cesado, el cielo estaba despejado y la luna llena brillaba como un faro, pero el viento aún aullaba. Salí al porche a fumar. Fue entonces cuando escuché a Buddy, nuestro perro pastor, ladrar como loco. No era un ladrido cualquiera, era ese ladrido de «alguien está aquí». Pensé que quizás había alguien en la puerta. Salí a revisar. Nada. Pero Buddy seguía ladrando sin parar. «Tonto, no hay nadie», murmuré. Tiré la colilla al otro lado de la cerca y entré. Iba a prender la computadora para jugar algo, pero apenas entré, se fue la luz. Genial. Encendí unas velas y me puse a jugar con el teléfono, hasta que lo escuché. Un crujido en el ático, como si alguien caminara, suave, pero claro. Entonces recordé a Buddy. ¿Habría ladrado por algo? ¿Alguien había saltado la cerca? Por si acaso, agarré un hacha de la cocina. Nuestra casa es humilde, pero nunca se sabe. Salí en silencio, evitando hacer ruido en la nieve. Me acerqué al ático. No había huellas. Subí y no había nadie. La puerta estaba cerrada con el gancho por fuera. Extraño. La abrí, alumbré con la linterna. Vacío. Me quedé ahí fumando, preguntándome. Escuché pasos. ¿Dónde diablos están? Bajé. Pasaron unos 30 minutos y otra vez. Ruidos. Más fuertes esta vez. Golpes, arañazos. Ahora sí me asusté. Agarré el hacha y subí. Al acercarme a la puerta, los ruidos seguían. «Ahora sí te tengo», pensé. La abrí de golpe, alumbré. Nada. «Oye, ¿quién está ahí? ¡Sal!», grité. Revisé cada rincón del ático. Nadie. Y entonces el miedo me atravesó. Un escalofrío recorrió mi espalda. No hay nadie. ¿Por qué tengo miedo? Me dirigí a la salida y la puerta se cerró de golpe frente a mí. El viento, supuse. Pero, ¿cómo se enganchó desde afuera? ¿Me habían encerrado mientras robaban la casa? Sin pensarlo, rompí la puerta con el hacha y bajé corriendo. Pero dentro, todo estaba igual. Nada fuera de lugar. ¿Qué demonios estaba pasando? Fui a encender el generador. Funcionó. La luz volvió. 5 minutos después, se apagó de nuevo. ¿Se acabó el combustible? No, el tanque estaba lleno y el generador funcionaba perfecto. Pero no solté el hacha. 2 minutos después, más ruidos arriba. Esta vez decidí llamar a la policía.
Agarré el teléfono, apagado, batería al 0%, y juraría que antes tenía más de la mitad. Genial, idiota, jugando hasta quedarte sin pila. Salí al patio, sin atreverme a subir al techo. Grité: «¡Salgan, cobardes! ¡Si se atreven!». Nadie respondió. Subí de nuevo, ni una huella en la nieve. Pero en el ático, una sombra pasó. Y así fue toda la noche. Vi sombras, oí susurros, incluso una voz ronca e incomprensible. No creo en fantasmas. Tengo 22 años, soy fuerte. Pero esa noche el miedo fue real. Por la mañana volvió la luz. Entré a la cocina y el teléfono estaba sobre la mesa, encendido, 50% de batería. El generador, lleno de combustible, arrancó al primer intento. ¿Cómo se apagó todo? ¿Qué fue eso? Mis padres volvieron al mediodía. No les dije nada. ¿Para qué? Desde entonces no he vuelto a escuchar nada raro. Pero aún me pregunto, ¿qué había en el ático esa noche? Y no quiero creer que fuera un fantasma. La abuela que recuerdo. Cuando era pequeña, tenía una abuela. Supongo que la mayoría de la gente la tiene. No recuerdo mucho de esa época. Debía tener unos 2 años. Los recuerdos están dispersos y son como de un sueño. Una calle ancha pasando afuera, el rostro de mi mamá con rizos rojos rozándome, mi cuna con barandas altísimas, un caballito rosa colgando sobre mí de un hilo, y mi abuela. Ella se paraba junto a mi cuna, inclinándose y hablándome. Llevaba un pañuelo blanco atado bajo la frente, casi sobre los ojos. Su mano morena que se extendía hacia mí olía a tierra y leche. Recuerdo que al principio le tenía miedo, incluso gemía cuando se acercaba. Esa mano arrugada, áspera y cálida acariciando mi mejilla me asustaba. Cuando lloraba, mi mamá venía corriendo, me levantaba y me daba un biberón de leche. Mi abuela solo se quedaba cerca, observándonos desde bajo sus cejas. Yo balbuceaba: «Abu, Abu», y mi mamá sonreía. Con el tiempo, me acostumbré a mi abuela. Incluso ansiaba verla. Casi siempre se sentaba en una silla junto a la puerta, y cuando despertaba, me agarraba a los barrotes de la cuna, me ponía de pie y la llamaba. Ella sonreía y venía hacia mí. A veces escuchaba a mis padres discutir en la otra habitación. Me asustaba, pero mi abuela me calmaba y el miedo pasaba. Luego nos mudamos. No recuerdo bien la mudanza, pero sí que las paredes de la nueva habitación eran verdes en vez de azules y que mi mamá empezó a dormir junto a mí. Mi papá ya no estaba con nosotros y tampoco mi abuela. Lloré, la extrañaba. Con el tiempo tuve una nueva abuela. La madre de mi mamá se vino a vivir con nosotros. No era como la anterior. Olía dulce y floral, no a tierra y leche. Pero me adapté rápido. Crecí y aprendí más sobre el mundo. La imagen de mi primera abuela empezó a desvanecerse. Entendí que debía ser la madre de mi papá y nunca le pregunté a mi mamá sobre ella. Ya sabía lo que era el divorcio y por qué mi papá no estaba. Cuando tenía 16 años, encontré una bolsa negra de plástico en un armario llena de fotografías. Para mi alegría, una de ellas mostraba a mi abuela. En la foto descolorida en blanco y negro, estaba parada junto a una cerca de madera, con las manos entrelazadas, ramas de un cerval inclinándose hacia su pañuelo blanco. Guardé la foto y la escondí en mi joyero. No se la mostré a mi mamá. Ahora tengo 22 años. Estoy casada y embarazada de un niño. Hace unos días,
Mi mamá y yo estábamos revisando mis cosas de bebé. Había guardado muchas, escogiendo artículos para el nuevo bebé. Empezamos a charlar y le pregunté cómo era de pequeña. Decía cosas normales, pero luego dijo algo extraño. Dijo que se divorció de mi papá por mi culpa, y gracias a Dios añadió. Dijo que cuando yo tenía 2 años ya no podía dormir, porque yo seguía hablando con alguien en mi cuarto por las noches. Que le salía sudor frío cuando me veía parada en la cuna, sonriendo y extendiendo los brazos hacia la nada. Que cuando me levantaba, constantemente vislumbraba, solo por el rabillo del ojo, a alguien parado detrás de ella. Dijo que mi habitación siempre olía a tierra fresca, que la puerta se abría y cerraba sola. Dijo que mi papá la llamaba loca y que una noche despertó y la vio, a mi abuela, parada sobre su cama. Dijo que estaba tan aterrada que se orinó. Mi papá despertó, discutieron y fue preso el principio del fin. Me quedé sentada, aturdida, escuchando. Siempre pensé que era la mamá de papá, le dije. La recuerdo. Mi mamá negó con la cabeza. Cariño, los padres de tu papá viven en el noroeste del Pacífico. Nunca nos visitaron. Le mostré la foto que encontré años atrás. Se estremeció al verla. No sé quién es esta, dijo. Recuerdo esa bolsa de fotos, pero no sé de dónde salieron. Solo las metí en una maleta cuando nos mudamos y luego las puse en el armario. Le conté todo a mi esposo. Se mostró un poco escéptico. Espero que me crea. De verdad. Porque no quiero que me deje cuando nuestro hijo empiece a extender sus brazos hacia un cuarto vacío y diga: «Abuela,